Sí se puede visualizar, ¿no es cierto? Todos pueden ver el Word. Listo. Entonces, para empezar ya a trabajar en el marco teórico se tiene que tomar en cuenta que el marco teórico fundamenta el objeto de estudio. No obstante, también fundamenta lo que es el problema de investigación que había hablado anteriormente. ¿De qué manera? Pues prácticamente actualizando sólidamente todo lo que es el argumento, la estructura y la coherencia, la investigación. En este sentido es un proceso que permite fundamentar desde la parte del conocimiento el problema, identificar las diferentes teorías, los conceptos que me van a ayudar a entender lo que es el problema y el tema de investigación. Pero ahora, ¿cómo vamos ya a estructurar el marco teórico? Para ello, primeramente, nosotros debemos consolidar la información. Es decir, para consolidar la información, primero buscamos la información en las diferentes bases de datos, como indicó ayer en la presentación el ingeniero Eduardo Faz. Ustedes ahí, en esta primera búsqueda de información que la van a realizar, van a tener varios elementos, varios documentos sobre los cuales van a trabajar. Es decir, tendrán alrededor, no sé, 20, 30, dependiendo el número de elementos o de investigado, y sobre ello se tendrá que trabajar. Ahora, sobre todos estos documentos que usted tiene y que desde luego van a ayudar a constituir y a sistematizar el marco teórico, es importante tener presente que la ciencia se construye a través de redes, de relaciones conceptuales y que de una u otra manera ayudan a entender el problema de investigación e hilar con el. Para ello, hay un sinnúmero de herramientas que pueden utilizar para armar ese marco teórico, como son los organizadores gráficos. ¿Tienen ustedes también esquemas matriciales o solamente esquemas? Matrices. Tienen también lo que es la parte de la red de inclusión conceptual, que de igual forma ayer explicó el ingeniero Eduardo Faz, y sobre la cual se trabaja en la constelación de ideas. Con todos esos elementos ustedes ya tienen una base de lo que van a definir o van a trabajar prácticamente en el marco teórico. Posterior a ello, debo empezar ya a organizar la información. Entonces, con las matrices, con lo que es la parte de los esquemas, con la constelación de ideas, empiezo a organizar esta información. Para lo cual, todas las ideas que he consolidado hasta el momento, las voy a analizar y voy a seleccionar para definir el esquema o la estructura del marco teórico. Es decir, consolido todas esas ideas en la data. Lo que el día de ayer había indicado, ustedes pueden consolidar en la data, es decir, buscar información
en la base de datos. Sí. ¿Ya vas a tomar? Entonces, en la base de datos para Ya. poder generar esa información. No sé si pueden visualizar la pantalla. Voy a ingresar a la base de datos. Entonces ahí ustedes pueden observar los buscadores de base de datos académicas, donde pueden ver, o mejor dicho, bajar la información y analizar cuál de ellas es la más pertinente para empezar a estructurar el marco teórico. Entonces ustedes pueden ver ahí Cielo, pueden ver lo que es la referencia, pueden ver Google Académico, pueden ver Revit, sí, entre otros buscadores donde se puede ingresar y en base a ello consolidar el marco teórico. En función de ello empezamos entonces a trabajar. Y que tal vez no se le dé la presentación. Gracias. Ahí no sé si pueden ver la estructura del marco teórico. Sí, se le ve ahí, marco teórico 1.1. Ya, listo. Anteriormente estaba mostrando lo que es la parte de los buscadores. Déjenme ver si puedo presentar los buscadores. Ahí pueden ver los buscadores. Paz, por la experiencia, él trabajó en el área de finanzas. Entonces, desde mi punto de vista, trabajo en el área de turismo y en base a ello vamos a generar esa estructura del marco teórico y posterior a la estructura, cómo van ustedes a desarrollar ese marco teórico. Se sobreentiende que anteriormente usted consolidó la información, tuvo la data, buscó esa información y posterior a ello hizo un esquema, hizo las matrices o a la vez también usted utilizó lo que es el ejemplo de la red de constelación de ideas, hizo todo ello y en función de eso vamos a empezar a construir. Entonces, en el marco teórico que voy a hacer como ejemplo, o que ya le tengo acá, la primera variable es el espacio turístico. Sí, es el espacio turístico. Entonces, de esta variable, que es espacio turístico como tal, sí, esta es la variable, y en función de ello voy a estructurar entendiendo que el espacio turístico está en la constelación de ideas, está en la red de ideas y todo en el esquema que anteriormente hice. Entonces ahora con ello voy a contextualizar y hacer mi esquema. Del espacio turístico, creo prudente hacer un análisis del espacio turístico como tal. Es decir, he agregado esta palabra para complementar la variable. De ahí, usted tranquilamente puede ponerle como espacio turístico y empezar a desarrollar de esa manera. Listo. Con toda la información que usted tiene, la idea del marco teórico, como mencioné, es sistematizar todo lo que es la información o toda la ciencia que constituye a través de las redes conceptuales y generar a través de ello el marco teórico, las conceptualizaciones que me ayuden a entender cada una de las variables. En este caso, me van a ayudar a entender lo que es el espacio turístico como tal. Todo lo que generar en este marco teórico, al final usted debe ser capaz de entender y de generar sus propias ideas, sus propias interpretaciones en relación a lo que es el espacio turístico.
Esto como ejemplo, de ahí ustedes en el área de automotriz, en el área de petroquímica, dependiendo la variable que sea, cuando va a empezar a construir, al final usted debe ser capaz de interpretar y de saber a qué se refiere con la variable que está trabajando. Listo. Vamos entonces al espacio turístico. Para entender lo que es el espacio turístico, ¿qué elementos debo conocer para yo entender ya y estar claros de lo que es el espacio turístico? Para ello, voy a hablar del patrimonio turístico como elemento del espacio turístico. Ya, ¿de dónde saco todo esto que estoy construyendo? Anteriormente hice, como indiqué, unos esquemas, la red de consolidación y lo que es la constelación de ideas. El espacio turístico se genera a través del patrimonio turístico. Y yo le voy complementando aquí, digo, patrimonio como elemento del espacio turístico. Sí, ese es mi primer elemento que me va a ayudar a entender lo que es el espacio turístico. Seguidamente ya necesito conocer cuáles son los elementos del espacio turístico y posterior a ello voy a trabajar con lo que es la planificación del territorio y el ordenamiento territorial del Ecuador. Estos 4 elementos que ustedes pueden apreciar, me van a ayudar a entender lo que es el espacio turístico. Hasta ahí, ¿no es cierto? Tengo 1, que en este caso es mi primera variable, ¿no es cierto? La variable independiente sobre la cual estoy trabajando, lógicamente que una vez que desarrollo esto ya usted lo quita ya para el marco teórico, como tal lo quita. Pero estoy analizando ahorita la variable independiente en función de la constelación de ideas, en función de las matrices, en función de las herramientas que explicó ayer el ingeniero Eduardo Faz. Listo. Para entender esta variable he tomado 4 elementos. Es decir, dentro de esa constelación teníamos 4 elementos fundamentales. Del patrimonio turístico, lo que es los elementos del espacio, planificación, territorio y ordenamiento territorial. Para entender cada uno de ellos, ahora internamente voy a generar otros elementos, otros subtemas que me van a ayudar a entender lo que es el patrimonio turístico. Para entender el patrimonio turístico como elemento del espacio turístico, debo saber cuáles son esas características, cuáles son esos elementos de conexión y los componentes como tal. ¿Sí? ¿De dónde sale ello? Lógicamente es de la experiencia. Todo este esquema usted elabora y lógicamente la primera vez va a ser un poco tedioso porque para elaborar el esquema ya para el desarrollo del marco teórico que se sobreentiende que usted revisó el estudio del arte, toda la conceptualización, los fundamentos que usted tiene hasta el momento con los buscadores y todo ello, y con eso usted seleccionó qué temas y subtemas son los más importantes y con los cuales ustedes al final va a ser capaz de defender lo que es la primera variable, espacio turístico, dentro de su proyecto. En el caso de ustedes, en el área de petroquímica, como dije, en las diferentes áreas donde ustedes están trabajando. El siguiente elemento, que es elementos del espacio turístico, necesito entender lo que es el atractivo turístico, planta, infraestructura, superestructura. Y con ello yo puedo saber lo que son ya los elementos del espacio turístico. Posterior a ello voy al siguiente, que es la planificación del territorio, y voy a ver ahí espacio turístico natural, espacio turístico urbano. Para terminar con el último subtema, que es ordenamiento territorial del Ecuador. Sistema de planificación en el desarrollo y ordenamiento territorial, plan
el Distrito Metropolitano de Quito y ordenamiento del territorio. Con todos estos elementos yo puedo entender lo que es ordenamiento territorial del Ecuador. Ya. Si ustedes ven acá, se sobreentiende que con todo este esquema usted va a ser capaz de defender a lo que es la primera variable, espacio turístico. Y que para desarrollar todo esto, usted ya tiene los elementos, o sea, la documentación necesaria, los elementos necesarios para posterior a ello ir armando las ideas, ir armando los párrafos y construir el marco teórico como tal, empezar a redactar el marco teórico como tal. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a la siguiente, para compartir ya el marco teórico como ejemplo de cómo van desarrollando. De igual manera hacemos en la segunda variable, ¿no? La segunda, aquí he trabajado solo con una variable, puedo trabajar con las dos variables de manera de ejemplo, está en este caso, que he desarrollado sobre la primera variable. Entonces, si usted ahorita tiene el perfil de tesis, ahí tiene marco teórico y ahí puede poner el espacio turístico, bueno, en este caso cada uno de los temas que va a trabajar y con la información que tiene usted o la data que usted tiene, ir armando cada uno de los subtemas y lo que le va a ayudar a entender a esos subtemas y posteriormente va a ayudar a entender el A variable. No sé si hasta ahí estamos claros. Sí, listo. Entonces he armado una estructura ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? No, listo. Estoy armando una estructura que es resultado, ¿sí? Todo esto voy a poner que es el resultado de haber hecho un análisis, es el resultado de haber hecho un análisis, ¿sí? De las diferentes herramientas para la estructura del marco teórico. ¿Cuáles son esas herramientas? Ya les había indicado. Esas herramientas útiles que van a ayudar a usted a hacer este esquema de marco teórico como tal son los organizadores gráficos, que de una u otra manera le ayudan a esquematizar las ideas y a entender cómo debe girar el entorno de una idea. Estos organizadores gráficos como tal le ofrecen una visión de ordenamiento de las categorías como tal, ¿no es cierto?, de la variable en la cual usted esté trabajando. Y esta subordinación se produce cuando los conceptos abarcan todo ello. Entonces, esta es una de las herramientas que de igual manera usted puede trabajar y que puede utilizar y que prácticamente en la mayoría son necesarios para ir desarrollando. Puedo trabajar también la siguiente herramienta, como le indicó, que es la red de inclusión conceptual, y de esa manera ir articulando las dos variables, ¿cierto? Y en función de ello, ir generando este mecanismo de red de inclusión conceptual. ¿Qué más puedo trabajar? Dijimos, matrices, y en función de estas matrices, de igual manera, tener ya unos elementos de que me voy generando. Estas herramientas que indico, organizadores gráficos, red de inclusión conceptual, matrices,
son elementos que ustedes de una u otra manera han recibido durante cada uno de ustedes conoce. Lo único que esto debo generar y en base a ello poder trasladar ya a un esquema de marco teórico. Recién estoy en ese esquema. ¿Sí? Y además de ello, este esquema, el resultado de estas herramientas, se sobreentiende que estas herramientas que he trabajado, ¿sí?, y que tengo la información, son el resultado ¿de qué? De datos. Es decir, de información que usted consolidó, que usted tiene. Sí, que usted consolidó y que de una u otra manera usted tiene eso. Toda esta información es de gran interés porque a partir de ello va a empezar posteriormente a construir el marco teórico como tal. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Solicitamos a algunos de los participantes si tienen alguna inquietud con el compañero para aprovechar esta parte, cómo nos ha ido desarrollando de manera práctica la teoría que ayer desarrollamos. Gracias, Inge. Creo que no hay preguntas. Todo claro hasta ahorita, gracias. Ya, listo. Entonces, déjenme ver si puedo encontrar una... Bueno, hay varias matrices, ¿no?, para el desarrollo de lo que vamos generando hasta concebir en ese esquema que tenemos hasta el momento. A ver. Ya. Veamos si puedo. Listo. Ya, bueno, puedo compartir. Vamos a ver la siguiente. Entonces, yo creo que hasta aquí estamos claros. Ya, vamos a la siguiente parte. Vamos a compartir otra pantalla. Esta no es la otra. Elementos teóricos, ya, aquí está. Listo. Entonces, hemos ya analizado lo que es la parte del esquema. Sí, he hecho el esquema. Y con ese esquema voy a empezar. Bueno, este es en función de otro esquema. Aquí se sobreentiende que en este caso, ustedes pueden ver,
es turismo comunitario la variable, ¿no es cierto? Y solamente le he asignado que voy adentro de ello a hacer una sistematización del turismo comunitario. Acá tenemos como la variable turismo comunitario, ¿sí? Y dentro de eso, dado un nombre que es sistematización del turismo comunitario, es decir, de lo que voy a hacer del turismo comunitario, que es la variable, es una sistematización. Eso también depende, ¿no? Con qué director o con qué profesional se está trabajando, y también depende también de la carrera y del contexto y de los esquemas que se trabajan en cada una de las instituciones de educación superior. Algunos, por ejemplo, en los proyectos de tesis tienen turismo comunitario como variable y es la que va y se define. Puede quedar ahí, no hay ningún problema. Y estas serían las ideas que habíamos hablado en el esquema. Entonces, la primera es entender la epistemología del turismo comunitario, del turismo, para final. Aquí puedo hacerlo de lo particular al general o de lo general a lo particular. Eso anteriormente en el esquema que habíamos trabajado, ¿sí? Ustedes de ahí podrían ver y lo estoy haciendo desde lo general a lo particular al hablar del espacio turístico, del patrimonio, de los elementos de la planificación y del ordenamiento en el Ecuador. Es decir, ahí está desde lo general a lo particular. En el ejemplo que ya estamos viendo en la fundamentación teórica, tenemos desde lo particular a lo general. Hasta ahí. Entonces, dentro de ello, tengo lo que es la epistemología del turismo, y se sobreentiende que para trabajar esto, ¿cuál era la idea que teníamos armados? Pues tendrían a ser los conceptos de lo que es el turismo, ¿no es cierto? Conceptos de lo que es el turismo. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos indicado? Pues acá también tenemos lo que son las tipos de turismo. Sí, las características del turismo, ya todos esos elementos estaban dentro de este subtema. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, esto que estaba inserto ahí, voy a la data, veo la información, consolido la información y voy sacando los elementos o la información, los conceptos que más necesito, los conceptos que requiero para empezar a desarrollar, en función de entender la epistemología del turismo. Y tenemos acá ya esos conceptos, según aseranza y empiezo a construir. Sí, tengo cita textual, tengo cita parafraseada, acá pueden ver la cita parafraseada, acá tengo la cita textual. En la cita textual voy poniendo el número de página, tengo cita parafraseada, y es algo importante que habíamos indicado en la primera clase, es que usted debe ser capaz de generar una lectura crítica, ¿no es cierto? Entonces, se sobreentiende que todos los párrafos que ahorita estoy construyendo, que los he sacado de la data, ¿sí? Y que no es solamente de un autor, sino son de varios autores, ¿sí? Voy a realizar una crítica, voy a construir de mi propia idea de lo que estoy consultando. Entonces, si hablo de lo que es el turismo, al final puedo generar mi propia concepción de lo que es el turismo. Entonces, ahí va esa parte, después sigo generando el análisis. Y en la lectura, en la primera clase, teníamos una parte que dice que con la lectura usted debe ser capaz de poder construir organigramas, de esquemas, de estructuras, mapas mentales, matrices, todo ello, todo esto que estaba alrededor, que ustedes ven acá, la figura de tipos de turismo que estaba alrededor de 2 o 3 carillas, se ha bajado a una sola carilla. Lógicamente que es algo de pregrado, que se va conceptualizando, que es algo elemental, pero que lo ha construido el estudiante como primer paso. Esto en posgrado, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, se hacen esquemas más sintéticos, más exactos para poder definir. Pero
hemos consolidado los esquemas. Igual van el análisis del criterio, van construyendo igualmente en función de lo que es la cita textual, cita parafraseada, viene el criterio y con ello termino la primera parte, que es la epistemología del turismo. Es decir, con todos los elementos de la teoría, los conceptos que tengo acá planteado, yo puedo entender lo que es la epistemología del turismo, entiendo lo que es el turismo. Posterior a ello, voy a la siguiente parte, que es turismo comunitario. De igual manera, se sobreentiende que en el esquema que tuve anteriormente, acá tenía lo que es igual el concepto de turismo comunitario, ¿cierto? Las definiciones de turismo comunitario. Se entiende también que iba a hablar de la Federación de Turismo Comunitario, que es la FEPS en este caso, ¿sí? Los ejes del turismo comunitario, los beneficios del turismo comunitario, ¿sí? Los beneficios del turismo comunitario y esos elementos. Todos esos elementos tenía en el esquema. Ello ya voy armando con los párrafos, con las ideas, y voy consolidando todos estos párrafos en relación a lo que ya tenía. Lógicamente, cada uno de los párrafos que voy sacando, que es de la teoría de X autor, tiene que tener sentido y coherencia e ir hilando con los siguientes párrafos o ideas que voy construyendo en el marco teórico. Algo importante dentro de ello también depende de las instituciones. Algunos le dicen de aquí a 5 años, o sea, solo puedes estar dentro de los 5 años. Eso ya depende de con quién va a trabajar y cuáles son las políticas, las directrices que dan en cada uno de los directores del trabajo de titulación, en este caso las directrices que están en la carrera. No obstante, puedo bajarme a los orígenes, ¿no? En este caso, que habrá del 2030, del 2040, perdón, del 40, del 50, hablamos de 1940, 1970, entonces puedo bajarme también a esos años a consultar a los diferentes autores, porque ellos van a dar origen a la teoría que estoy buscando. Depende también de ello. De pronto aquí dirán menos de 5 años, entonces ya no está algunos que ustedes pudieron ver, en este caso, miren, es del 2009, pues ya no está dentro de los 5 años, pero eso ya depende, como les dije, de las políticas de cada uno de los tutores. Listo. Entonces voy construyendo las definiciones, igual voy analizando, en la mayoría utilizo cita parafraseada, hago consolidación con la cita textual. Algo importante es que debo familiarizarme o debo hilar todas estas ideas con los conectores, ¿sí? Asimismo, ahí pueden ver según, en síntesis, es por ello, por consiguiente, y voy generando siempre las tablas, las matrices, ¿sí? Las figuras que tenemos acá, no solamente la parte de teoría. Es decir, la teoría, sí, no hay ningún problema, puede tener en el turismo comunitario unas 3 carillas de teoría, es suficiente desde el criterio personal, una carilla y media, pero el resto debe consolidar las figuras y debe consolidar las tablas y debe usted ser capaz de generar matrices. El resto que tiene como párrafos, como ideas, debe ser usted capaz de generar una matriz, de generar tablas, de generar figuras. Es decir, esa teoría llevar a una figura, una tabla. Listo. Terminamos esa parte y seguimos con la siguiente. Gestión del turismo comunitario. Igual se sobreentiende que hubo un esquema, desarrollamos, trabajamos, tienen el esquema como tal, siempre van a haber un esquema, acá se trabajó otro esquema de los modelos de enfoque de turismo comunitario. Esto ya es una copia, esto no lo trabajó el estudiante, pero esto ustedes pueden ver enfoque, componente y estrategias,
lo generó el estudiante, en este caso podría decirse generó el investigador, bajo una fuente, ¿no? Bajo una fuente. ¿Sí? El hecho de que usted ya sea capaz de generar un concepto propio, un esquema propio, una matriz propia suya, pues ya no tendrá fuente, porque se entiende que es suyo. En este caso, nosotros estamos consolidando esas teorías bajo una figura, una matriz, una tabla, que por ello se va citado de dónde se extrajo ese elemento. Sí, lo mismo en la parte superior, donde ustedes pueden ver esa información que estaba en dos carillas. Construimos prácticamente un esquema donde se puede consolidar en una sola carilla y puede ser más dinámico y más comprensible para el lector. Recuerde que el marco teórico, o mejor dicho, la investigación o su proyecto de titulación va a estar en la nube o va a estar en la biblioteca donde pueden acceder la comunidad científica, donde van a acceder sus compañeros y van a leer lo que usted ha hecho. Mal podríamos hacer solo un copy-paste, pues eso está indicando que usted no está realizando una lectura crítica, una lectura constructiva donde está entendiendo cada uno de los elementos de la primera variable. Por ello se generan matrices, por ello se generan figuras, por ello se generan tablas, porque para hacer una matriz, para hacer una figura, una tabla, usted tiene que ser capaz de interpretar y ver cuál es la herramienta más ideal para trabajar esto. ¿Sí? Y finalmente voy al turismo comunitario en Ecuador. ¿Por qué? Porque estoy trabajando dentro de ese objeto de estudio, ¿no? Igual soy capaz de generar los párrafos, hilar los párrafos, hago las tablas, hago mi análisis, ¿sí? Y termino con la primera variable. Depende de los elementos, como habíamos visto en la tabla, el número de subtemas que me ayuden a, ¿qué dijimos?, a entender de la variable. En este caso, tenemos 4 subtemas que me ayudan a la final a entender cada una de la variable que era turismo comunitario. Sí, con todo este marco teórico que he construido, o mejor dicho, con esta teoría que he construido, que fundamenta la primera variable y que consolida el problema de investigación y por ende el tema de investigación, estoy claro con respecto a la primera variable y puedo ser capaz de defender la primera variable. ¿Sí? Y voy de igual manera trabajando con la segunda variable. En el ejemplo que muestro es desarrollo local. De igual manera le he añadido y turismo, ¿no? Sí, como les dije, solo puede ir la variable, no hay problema, es desarrollo local. Listo. Pero pueda agregarle nombre y apellido, como lo denomino. Entonces, de desarrollo local, voy a trabajar en el desarrollo local y turismo, teniendo en cuenta que la variable es desarrollo local. En el otro caso, es turismo comunitario y por ello generé que voy a hacer una sistematización del turismo comunitario. Pero tranquilamente usted puede trabajar con la variable en sí. Eso depende también, como les indiqué, de los tutores. De ello voy a hablar desarrollo local del territorio. Igual hago esquemas, mapas, sí, figuras, sí, genero ya tablas. Todos estos elementos estaban en párrafos, pero yo genero tablas. Sí, indicadores de desarrollo humano, esto estaba en párrafo, genero tablas. Sí, todos los indicadores de desarrollo estaban en párrafo, genero tablas. Indicadores turísticos. No sé si hasta ahí estamos claros de cómo usted va trabajando, va desarrollando. Lógicamente que para hacer esto no es de un día, ¿no? Se sobreentiende que usted ha leído, mejor dicho, lee el documento, lee la data que usted tiene y es capaz de sintetizar e ir armando este esquema, el marco teórico que a la postre va a presentar a su director de trabajo de titulación para que lo analice y vea, de alguna manera le oriente qué elementos debe tomar o qué elementos están
o necesitan ser analizados para mejorar la redacción. Se sobreentiende que el director es quien le orienta y quien le guía en la investigación, más quien desarrolla el mismo es el estudiante, o en este caso es el investigador. El tutor nada más es quien le orienta en el desarrollo del mismo y conoce lógicamente todo lo que es el esquema, el desarrollo conceptual del tema que usted ha elegido como tema de titulación. Por ello es que usted elige a cada uno de los expertos para que sea su director y le ayude a enfocar y ver cuál es la estructura más correcta, y en función a ello usted paso a paso ir construyendo el marco teórico que tiene una estructura ya consolidada. Posterior a ello, como ustedes pueden ver en el ejemplo, tengo enfoque de desarrollo turístico. Algo importante, se me olvidaba, es que usted siempre debe ir indicando en el párrafo, en el texto, la figura o el anexo debe estar arraigado en el párrafo, como en este caso. Para ello, Santana manifiesta que existen 3 formas de entender el desarrollo turístico, ver figura 7, desde un enfoque urbanístico geográfico. Más abajo tenemos ya la figura 7 que ustedes pueden ver. Esto que le ayuda a entender al lector a qué se está refiriendo y a qué está conceptualizando como tal. Seguidamente tenemos ya los modelos de desarrollo local. Como siguiente parte, hablamos cada uno de los modelos, generamos la tabla, generamos un esquema, ¿sí? Y vamos a la siguiente parte, que es desarrollo local en las comunidades del Ecuador. ¿Por qué? Lógicamente porque estamos trabajando en el objeto de estudio relacionado al mismo. Generamos la estructura correspondiente, ¿sí? Este esquema es trabajado por los mismos investigadores, en este caso los estudiantes, quienes han desarrollado. Ustedes pueden ver, si se da cuenta claramente, que es los estudiantes quienes van desarrollando, o el investigador que va desarrollando, y lo mismo en los esquemas que ya tenemos un copy-paste de determinado documento. Estos son elementos que ha generado el investigador. Y con ello se sobreentiende que tengo construido ya el marco teórico correspondiente en función de los esquemas que se hay generado. Lógicamente que esto lleva un par de días hasta organizar la información, hasta depurar la información y hasta tamizar la información. Como indicó el día de ayer el ingeniero Eduardo Paz, usted tendrá al principio un marco teórico dependiendo de la capacidad de análisis y síntesis que usted tenga, un marco teórico de las 2 variables de alrededor, no sé, de 80, 60 hojas, que una vez que se vaya revisando paulatinamente y se vaya releyendo y haciendo un feedback, usted tendrá ya finalmente un marco teórico consolidado y claro, que a mi criterio, sí, no es necesario llenarse de teorías que no ayudan a entender la variable. Es por ello que ustedes pueden ver un marco teórico de alrededor de 30 hojas, tomando en cuenta que tienen un espacio de 2, ¿sí? Que se definen las normas DAPA. No es necesario, por eso les digo, no es cantidad, sino es calidad del documento, y que todo lo que está plasmado en el marco teórico esté con usted, es decir, que se haya generado a través de usted y que usted sea capaz de poder defender cada una de las variables. Lógicamente, posterior a ello, entendiendo lo que es el marco teórico, entendiendo las variables, usted ya está en razón de continuar generando el esquema metodológico y en función de ello generar el respectivo diagnóstico y posterior a ello análisis y discusión de resultados, porque usted al entender la fundamentación teórica está claro qué camino va a seguir, ¿sí? Y para ello le ayuda también el marco metodológico, que es el camino que va a seguir en relación a la investigación. Pero aquí ya tiene los conceptos y fundamentos que usted requiere para estar claro en qué tema
se inmiscuido. Y como a usted le gustó y sobre ella está trabajando, se sobreentiende que son estructuras ya consolidadas. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿No tenemos preguntas? Creo que no tenemos preguntas. ¿Sí me escuchan? Tal vez se cortó la conexión. Sí escuchamos, claro y preciso, compañero. Ya, yo pensé que estaba ya hablando solo. Listo, entonces si no tienen preguntas, para poder a la siguiente parte, que es el marco legal, y con ello terminar esta parte del ejemplo. Sí. Voy a compartir entonces el marco legal. Igual basado en un ejemplo, ¿no? Tomen en cuenta que lo que estoy trabajando es en función de mi área, en función de lo que se ha desarrollado desde la experiencia, sí, y en mi campo, que es el área de turismo. Cada uno de ustedes se sobreentiende. No sé si ahí pueden visualizar. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cada uno de ustedes tiene su área definida. La idea del curso es que usted entienda el esquema. La idea es que usted conceptualiza o define cómo debe trabajar en el proyecto desde la parte ya conceptual, desde la parte ya de la experiencia de cada uno de los instructores. De ahí cada uno de ustedes va a ser experto en su área definitiva, ¿no es cierto?, en su área competente. Listo. No sé si visualicen. Así tenemos un trabajo que han desarrollado. Ya habíamos indicado el marco teórico, pero de todas maneras es el marco teórico que ustedes están viendo. Pueden ver ahí la sistematización, lo que habíamos indicado, la epistemología, y vamos a consolidar posterior a ello lo que es donde tenemos la metodología. Vamos a ver el marco metodológico como tal, ¿no? Acá no está. Vamos a pasar. El marco legal. Listo, aquí está. Con ustedes no creo que no está compartido. A ver, veamos. Algo está, a ver, compartir, marco legal. Ahí sí creo. Listo. Entonces acá tenemos la siguiente parte. El marco legal de igual forma es importante y también depende de cada una de las directrices que se dé dentro de la dirección de tesis o dentro de la institución donde se va a generar el trabajo. ¿Sí? Dentro de ello, el marco legal viene a ser toda la referencia legal que me ayudan a consolidar y
a respaldar el desarrollo de la investigación. En este caso tenemos la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí?, que me ayuda y lógicamente respalda el desarrollo de esta investigación desde la parte de la fundamentación, donde en el capítulo primero, ¿no es cierto?, en el capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir, donde habla acerca del turismo comunitario, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, que de la misma manera fundamenta la investigación, ¿no es cierto?, y ayuda a consolidar también el tema que se ha tratado. Donde, pues en el objetivo 2 del plan, tenemos también la Ley de Turismo, que de igual forma consolida la investigación, da soporte a la investigación en lo que son los diferentes articulados. Acá algo importante es, puede usted generar como párrafos, tienen que ser sintéticos, como habíamos dicho, es importante generar tablas y matrices, y es por ello que, si ustedes pueden ver aquí, estamos generando tablas en relación a entender lo que es el marco legal correspondiente que da soporte y ayuda a consolidar la investigación pertinente. ¿Sí? De forma general, no es necesario que usted vaya a copiar todo lo que es la Constitución del Ecuador. De la Constitución del Ecuador, en este caso debe usted ser capaz de identificar qué capítulo, qué articulado es lo que le está ayudando a fundamentar la investigación, de igual manera de lo que es el Plan de Desarrollo Toda una Vida, ¿sí?, y asimismo de las leyes, reglamentos que usted va a analizar. Listo, yo creo que con ello, sí, hemos finalizado esta primera parte con el ejemplo. Solicitamos a Joana Elizabeth Chicaiza apagar su cámara, por favor. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas de pronto? Listo, para terminar entonces vamos Parece a poner... que no hay ninguna pregunta, compañero. Listo, para terminar, de forma la estructura del artículo, y con ello doy paso al ingeniero Eduardo Faz. Voy a compartir el último trabajo, a ver dónde estamos. Sí. Entonces, por ejemplo, acá, dentro de lo que es el abordaje, cuando usted ya genera un artículo como tal, dependiendo de cómo va a generarlo, ¿no es cierto? Usted tiene ya el tema definido, los autores, donde trabajan. El resumen, en el resumen debe usted ser claro y específico de lo que se trata de la investigación. Perdón, Luchito. Sí, dígame. Yo creo que la estructura del artículo lo dejaríamos para el día de mañana ya como consolidación de la información, ¿ya? Ya, estimado. Listo, entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la parte de la metodología, del marco metodológico. Luis, ¿me pudieras por favor verificar si es que ya tenemos visualización con la presentación? Por favor, si alguien me puede informar si tenemos ya listo la presentación para empezar. No, Inge, no se puede visualizar la presentación. No sé si deja de compartir para yo poder compartir una pantalla y salirme de una manera más adecuada. No sé si pueden ver todos los demás. Si me dicen que sí pueden visualizar. Y entonces solo es necesario sí, ya para ya, entonces tal vez es problema. Sí, muchas gracias.
En honor al tiempo, vamos a empezar con el esquema que habíamos propuesto para el curso. Primero que nada, agradecer por la parte que acaba de desarrollar en la construcción del marco teórico, que es una directriz bastante interesante, bastante importante, el desplegar una información que nos permita construir el marco teórico, que la mayoría de personas queremos salir corriendo cuando nos dicen hagan el marco teórico. Pero bueno, hay diferentes esquemas que se puede seguir de manera muy adecuada, ¿sí? Donde identificamos variables, hacemos constelación de ideas, lluvia de ideas y vamos construyendo un marco teórico acomodado a la medida para nuestros intereses de la investigación. Bueno, para continuar con nuestro esquema propuesto en el trabajo, nos compete desarrollar lo que es las bases metodológicas, o también conocido como metodología, o también algunas instituciones o algunos investigadores los llaman materiales y métodos. En algunos artículos científicos, en algunos libros, va a encontrar usted como materiales y métodos. Me he permitido realizar un esquema de lo que contiene la metodología y responder a una pregunta. ¿Cómo y con qué investigar? Que es importantísimo. Una herramienta para poder trabajar. Recordemos que la parte de la metodología, la parte de materiales y métodos, lo único que es decir lo que yo voy a hacer en mi siguiente capítulo, que sería ya en el cuarto de nuestra tesis, de nuestro documento, donde se desarrolla ya lo que es el análisis y la interpretación de los resultados. Entonces, la metodología va a permitir construir, hacer nuestro camino de la investigación, para lo cual se va a desarrollar rápidamente si es que dado el caso no pudiera concretar en nuestras horas que nos queda de curso, mañana concluimos con esta parte, realizaríamos lo que es análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones, y empezaría un poco a ver la estructura del perfil que hay que presentarlo, y también hay que ver un poco lo que es la estructura del artículo científico, y veríamos rápidamente cómo se estructura un resumen y qué es lo que tiene en sí mismo la estructura y los componentes de un artículo científico. Entonces, para continuar rápidamente, vamos a ver el esquema de desarrollar de hoy, donde veremos un enfoque donde predomina lo cualitativo y lo cuantitativo, que es una parte fundamental de la investigación, a donde usted quiere alinearse, que puede ser cualitativo, cuantitativo, o puede ser multi, ¿no? Cual y cuanti, ¿sí? ¿Con qué enfoque se puede investigar? También tenemos que tomar en cuenta un enfoque de la filosofía que es la herramienta estratégica para desarrollar una investigación de campo, o una investigación bibliográfica o documental, extraer información de fuentes confiables, es la parte experimental también. También vamos a desarrollar el nivel o tipo de investigación que yo voy a utilizar en mi trabajo como investigador. Vamos a ver qué es la parte de investigación exploratoria, la parte de la investigación descriptiva, asociación de variables o la investigación explicativa. Vamos también a poder desarrollar lo que es población y muestra, ¿sí? Y definir la población y definir la muestra de nuestro sujeto de estudio. Entonces vamos también a ver un poco lo que es la operacionalización de las variables. Dentro de las variables veremos las conceptualizaciones. Esto de la operacionalización de las variables que se lo va a desarrollar en una matriz es para ya irnos directamente a la parte del desarrollo de una herramienta, de una técnica de investigación. Es una matriz que más luego les voy a presentar, donde uno desarrolla ya las preguntas de la investigación en caso de una encuesta, porque las preguntas no son aterrizadas, las preguntas son estructuradas de acuerdo a un indicador, a una técnica o un instrumento. En caso de no trabajar con hipótesis, la operacionalización queda bajo cada objeto es específico nada más. La recolección de la información, vamos a un plan de recolección, cómo se
recoger la información que y para qué, quiénes y cómo, con cuándo y cuántas veces donde sea necesario, ¿no es cierto? El procesamiento y el análisis. Vamos a hacer un plan que nos va a emplear para procesar la información recogida, plan de análisis e interpretación de los resultados. Aquí en la parte de procesar la información recogida, vamos a ver si necesitamos el Excel, vamos a ver si necesitamos una herramienta como el SPS. Entonces será ya la herramienta que usted usa para poder trabajar ya cuando nos ha soltado la información. Bueno, ese es el esquema que he preparado para poderles compartir sobre lo que es la metodología, lo que es nuestro capítulo de investigación. Se le conoce como materiales y métodos para poder investigar, que son herramientas, sino con qué se investiga, ¿cierto? Ya, directamente a lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo, bajo una modalidad de investigación de campo, bibliográfica documental, y vamos a ver también la parte exploratoria, la investigación correlacional y la investigación descriptiva, que nos lleva a la parte fundamental de nuestra investigación. Entonces también vamos a ver todo documento de investigación debe tener un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Para ver esos aspectos generales dentro del punto de partida de un enfoque cuantitativo, tenemos que ver que nuestra investigación haya una realidad que conocer. Así dice el enfoque cuantitativo, mientras que el enfoque cualitativo nos da una realidad que descubrir, ¿sí? Acá ya se descubrió en el enfoque cuantitativo. Acá hay que recién descubrir en la parte de la cualitativa. Una premisa que es importantísimo dentro del enfoque cuantitativo es que la realidad del fenómeno social puede conocerse con la mente, con el raciocinio lógico del investigador. Mientras que el enfoque cualitativo nos dice que la realidad, el fenómeno social, la realidad de lo que construye, son los individuos, que significa un fenómeno social. Entonces, el enfoque cualitativo está bien orientado más hacia la investigación social. Vamos a ver qué datos necesita también el enfoque cuantitativo. Usa la medición cuantificada, datos numéricos, ¿no es cierto? Entonces, cualitativo, vamos a ver lo que es el uso del lenguaje natural. Sí, vamos a ver para poder descubrir cualidades dentro del pensamiento. La finalidad que tiene el enfoque cuantitativo, que es más importante, que el enfoque cuantitativo dentro de una investigación busca reportar qué sucede en los hechos, que nos dan información específica de la realidad que podemos explicar y predecir, especificarlo al aplicar datos de un laboratorio, al aplicar ciertos reactivos, qué es lo que esto va a producir en una experimentación. ¿Sí? El enfoque cualitativo, eso busca entender el contexto o el punto de vista del actor social, cualidades, comportamientos, cultura de un conglomerado social. Eso es en parte de lo que es los aspectos tan que cuantitativo. Nuestras investigaciones no pueden centrarse directamente solo en un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. La una me puede llevar a la otra, de modo que los enfoques pueden ser o uno de ellos. Entonces, en esa parte no hay cómo guardar el pensamiento ni el investigador, porque lo uno le puede llevar al otro. Y ya un poco desarrollando lo que es los tipos de investigación que nosotros necesitamos según el entorno físico y la naturaleza de las fuentes de la información, vamos a ver rápidamente lo que es investigación de campo. El investigador de campo, ¿qué es investigación de campo? Investigación que me permite obtener donde se encuentra el sujeto investigado. Tengo que trasladarme a obtener información
dónde se ha suscitado el hecho o fenómeno que voy a investigar, para poder ¿qué? Visualizar, conocer, entender la realidad de ese fenómeno. Mientras tanto que la investigación, como investigación de gabinete o de laboratorio, es aquella que se centra en aplicar ciertos procedimientos, ciertos protocolos dentro de un laboratorio. ¿Sí? Lamentablemente en América Latina la investigación científica carece de presupuesto, carece de preocupación de los estados, la preocupación del gobierno en sí mismo. Especialmente Latinoamérica, uno de los azotada por la corrupción, no vemos que exista una preocupación en investigación. Inclusive nuestra Constitución también nos prohíbe ciertos investigativos. Entonces, vemos que la investigación de laboratorio es aquella que sigue ciertos protocolos donde hay que tomar ciertas medidas para poder entender los cambios químicos, fisiológicos, todos los cambios que se pueden dar en una muestra que hemos tomado para nuestra acción. La investigación bibliográfica también es importante abordar, y estas son las investigaciones que nosotros tenemos que realizarla, y es la que nos ayuda inclusive al desarrollo de nuestro marco teórico. Es aquella que obtengo información de primera fuente, ¿dónde? En investigaciones realizadas previamente. ¿Y dónde encuentro? En libros de trascendencia, en artículos científicos, en páginas de internet y en diferentes fuentes bibliográficas. Entonces es importante conocer, ¿sí?, qué es el tipo de investigaciones que vamos a utilizar. Generalmente en las ciencias básicas se utiliza, en ciencias sociales se utiliza mucho la investigación de campo y la investigación bibliográfica. En las ciencias duras como la automotriz, la petroquímica y otras conocimientos, ciencias duras, necesitamos el desarrollo de la investigación de laboratorio, donde podemos desarrollar un prototipo, donde podemos proponer una solución al problema de investigación en base al desarrollo de un prototipo. Entonces, vemos también un poco de qué es investigación de campo. Las fuentes no existen en forma de texto escrito, son fenómenos que se observan, recolección de datos o materiales en el terreno, mediciones en condiciones naturales, relevamientos, cuestionarios y muestrarios. Sí, entonces ahí vimos cómo les coloqué unas imágenes para poder entender qué es investigación de campo, que es la parte de la antropología, donde uno obtiene información para contribuir a la nueva investigación. Caso contrario, no se puede realizar. Es diferente a la investigación de laboratorio. ¿Sí? Entonces también vemos un concepto rápidamente de lo que es investigación de laboratorio. La principal fuente de datos está dada por la experimentación en el laboratorio. Experimentos, ensayos y mediciones controladas. ¿Sí? Que no puede haber exposición hacia el ambiente. Es posible ver ejemplos de este tipo en investigaciones en química, ¿sí?, en biología, en física, en biotecnología, en otras ciencias de las ciencias de materiales y otras ciencias más que requieren una experimentación más controlada. También tenemos lo que es rápidamente desarrollamos, lo que es investigación bibliográfica, que están dadas por libros de tipo de documentos escritos o gráficos que han publicado o inédita e incluso manuscritos de la antigüedad. Así que uno puede ir a ver el comportamiento de las culturas, el comportamiento de la evolución de la ciencia a través de los años. Puede encontrarse ejemplos de este tipo en investigaciones en humanidades, en filosofía, en historia. Tenemos que ver cómo se ha comportado culturalmente la humanidad hasta estos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente toda investigación, sí, de carácter bibliográfica va a obtener información de fuentes confiables. Según el alcance de la investigación, ¿hacia dónde quiero llegar?
¿sí? Entonces la investigación también me va a dar algunas investigaciones que me va a permitir objetivo propuesto. Para lo cual vemos rápidamente qué es una investigación exploratoria. Entonces, esta investigación es fuente en el campo de la medicina, por ejemplo, en el campo de la astronomía, ya que se estudia temas poco estudiados, poco revisados, pero eso no quiere decir que no exista información sobre los temas. Alguien ya hizo una aproximación en años anteriores, en periodos anteriores, ya hizo una aproximación. Hay investigadores que parten de esa investigación realizada anteriormente para contribuir y poder llegar ya a un objetivo propuesto. La descriptiva, necesitamos también bastante revisar lo que es la investigación descriptiva. Se basa en las cualidades o características del objeto de estudio, describir el fenómeno que vamos a estudiarlo para ver su comportamiento. Esto se puede lograr a través de un censo o de encuestas directamente relacionado con la investigación cualitativa. Investigación correlacional. Es importante revisar la investigación correlacional dentro de la parte metodológica, porque nos va a permitir la relación de variables, de dos o más conceptos, para poder medir similitudes o diferencias entre dos fenómenos de estudio. Esa es la parte de la investigación correlacional que me va a permitir medir similitudes entre dos fenómenos. La investigación explicativa. Este nivel va a ver qué es lo que está pasando en este nivel más complicado, porque no solo describe y relaciona, sino requiere encontrar las causas de fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio de factores que determinan una mala comunicación entre adolescentes, padres y alumnos y profesores. Explicar la razón por qué no está existiendo una adecuada comunicación, por ejemplo. Ese alcance de la investigación consideramos importante ver de la investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Según el diseño de mi investigación, sí, eso quiero que me comprendan, que es según el alcance hacia donde yo quiero llegar, es lo que va a tener. Sí, y el diseño, según lo que yo estoy diseñando mi investigación, existen dos investigaciones importantes que hay que tomar en cuenta. La investigación experimental. Su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida y el objeto de estudio, personas o fenómenos que se pueden dar dentro de la naturaleza. Es la experimental, ¿sí? Y la no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente la variable. Se basa fundamentalmente en la observación del fenómeno tal como se da en un contexto natural para analizar con posterioridad. Eso es en parte las investigaciones que yo necesito tener y describirlas. Yo deberé extraer esta información, referenciarla con el autor y ver qué es lo que yo necesito de estas investigaciones para ir construyendo mi parte de la metodología de la investigación en mi capítulo 3. O en la parte es los materiales y métodos dentro de mi documento de investigación. Entonces vamos a adentrarnos un poquito ya directamente. Una vez que yo he descrito mis investigaciones que yo voy a necesitar, tendré que hacerlos constar en mi documento, alinearme en una de estas investigaciones. Luego, en el siguiente paso, yo voy a ver ya lo que es población y muestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez para continuar? Y de esa manera pruebo también es que estamos conectados, tenemos conectividad y estamos siendo claros, precisos, y está sirviendo de algo este esfuerzo realizado de las dos partes, tanto de ustedes como de nuestra parte. Sería importante saber si me escuchan. Dale, pichurrín. Sí, sí se escucha, por favor. Sí. ¿Está comprensible? Si estamos bien, si no, para ver qué podemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta este momento?
no por cumplir con el tiempo vamos a dejar cierta información sin ser discutida. Siempre esa es mi vocación y me gusta muchísimo que de algo sirva el esfuerzo. Caso contrario, hemos hecho un tiro al aire nada más. En caso de no haber preguntas, continuamos, por favor. Entonces es importante también conocer lo que es población y muestra. Es importantísimo citar algunos autores para yo alinearme sobre algún autor que dice que qué es población, ¿cierto? Entonces, en este caso, he cogido un autor que me gusta trabajar muchísimo, que es Leiva, que es lo que me dice que es población, sí, dentro de la investigación científica. Dice que es parte de la estadística. Y en investigación se denomina población al universo y a todos los grupos de personas u objetos que poseen alguna similitud, alguna característica en común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se debe obtener en una investigación. Esto es importantísimo, llegar a determinar qué es población. Dentro de las ciencias duras, dentro de las ciencias sociales, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra población de estudio para ya tener claro que a dónde quiero ir con mi investigación. Sí, población puede ser la comunidad dentro de la biología, puede ser el conjunto de las células de las mismas características para tener determinar su estudio que es lo que me tiene investigado. Sí, también podemos ver directamente ya que es lo que es muestra, que es parte de la población. Igual he tomado un dato de un autor sobre qué es la muestra, ¿ya? E igual para la parte de la construcción de nuestro capítulo, la muestra define como parte de la población que habíamos conversado, de la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio. Y sobre la efectuará la medición y la observación de la variable objeto de identificado población. Si usted investigación, la población mundial, pero uno debe irte de la parte macro, meso y micro. En macro usted ya debe direccionarse directamente a la parte de la población. Y esto se lo hace ya directamente en la parte de la selección de mi post y por lo tanto selección de la muestra. Continuando, por favor. Tenemos que adentrarnos dentro de la una vez que hemos desarrollado claramente qué es población, qué es muestra, tenemos que ver por qué hay algunos tipos de muestreo, como uno debe ir desarrollando dentro de nuestra investigación. No existen algunos tipos. Tenemos el muestreo probabilístico, aleatorio, y el no probabilístico. Dentro del probabilístico aleatorio tenemos el aleatorio simple, el sistémico y por conglomerados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy yo de lo no probabilístico? Tenemos que ver que existe por cuotas, un accidental, por bola de nieve. Entonces, yo seleccionando mi muestra, aplicando uno de estos tipos de muestreo. Existe el probabilístico. Dentro del probabilístico
probabilístico tenemos lo que más se utiliza, por ejemplo, teoría simple estratificado. Dentro del no probabilístico también se utiliza mucho lo que es por conveniencia. Intencional también se le conoce en investigación, porque yo puedo seleccionar la muestra como investigador. No necesariamente debe al pensamiento y decir, no, bajo mi criterio de investigador, yo voy a obtener esto. Entonces, uno de los que acabo de proyectar es cualquier otro podemos utilizar para el tipo de muestreo, tanto para ciencias sociales como duras. Entonces, eso es lo que usa. Veamos rápidamente de lo que más se utiliza. Por ejemplo, el que más se utiliza es en el probabilístico. Su principal objeto de la población, las mismas parte de la... Entonces, el que más utilizamos, por ejemplo, en la parte de finanzas, en opciones, utilizamos el método probabilístico, porque cualquiera de la muestra que yo utilice me va a servir para yo poder llegar a determinar los resultados de mi investigación. Y también utilizamos el muestreo a la teoría simple. ¿A qué se refiere? Cada uno tiene la probabilidad equitativa de ser incluido en la muestra. La selección de este tipo de estudio es la al azar, ¿sí? Eso también es al azar, mediante tablas, números. O sea, yo ingreso la información y un software me va a ayudar a seleccionar al azar mi tipo de muestra, donde yo utilizo un software o calculadoras que me va a permitir decir, de los 100 saco 20 de esta para que ellos sean parte de la muestra. También tenemos el muestreo sistémico. En este tipo de muestras se selecciona a los individuos del mapa muestral e intervalos regulares, como por ejemplo en serie de 5, el ejemplo que les he puesto. Sí, muestreo estratificado. ¿No? Son subgrupos de interés relacionados con variables que podrían crear sesgos a la investigación. Por ejemplo, edad, puedo estudiar por edad, puedo estudiar por sexo, por género, puedo estudiar por grado académico cuando se hace investigación, por ejemplo, la PEA en Cotopaxi, que es la población económicamente activa. Yo puedo irme desde por ejemplo, cuando puede trabajar desde los 18 hasta los 35 años, la población económicamente activa. Yo puedo ya ir seleccionando mi muestra enfocado en un nicho de mercado. Muestreo por conveniencia, que es lo que estábamos conversando un poquito. El investigador decide en base a sus conocimientos la población que quiere estudiar. ¿Quiénes son los que deben de formar parte de la muestra? Este tipo de muestreo se toma en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión, los cuales deben cumplirse rigurosamente. Entonces, ¿qué quiere decir por conveniencia? ¿Sí? Por la experiencia del investigador, él decide, por ejemplo, estudiar en biología, estudiará el comportamiento de una bacteria, ¿sí? Porque él necesita solo esa parte, no necesita más. Entonces, de manera conveniente, él irá y seleccionará su muestra. Entonces, esto he querido un poquito compartirles que el muestreo no es afuera de poco. Hay tipos de muestreo que uno puede aplicar para nuestra investigación. Una vez que hemos visto qué es población, qué es muestra y cuáles son los tipos de muestreo que se puede utilizar y cuál es lo que más utilizamos, usted debe constar en su documento qué tipo de muestreo va a utilizar. Entonces nos adentraremos directamente en los casos ya donde la muestra, ¿sí? En de práctica, como uno va a ir trabajando. Entonces hay pasos para la selección de la muestra, no es al azar, no es a conveniencia. Una vez que yo he decidido identificar
un video que yo voy a utilizar, voy a hacer los siguientes pasos. Población, que es importantísimo que habíamos conversado, ¿qué población voy a estudiar? Puede ser de acuerdo a los diferentes tipos de muestreo que hemos conversado. Es identificar el marco muestral, determinar el tamaño de la muestra que yo voy a procedimiento de muestreo. Por lo tanto, yo ya selecciono mi muestra. Si se da pasitos, primero identifico mi población. El marco muestral que puede ser dentro de esta población, el tamaño de la muestra que yo voy a estudiar, ¿sí? Necesito saber qué tan grande es. Por ejemplo, si es que es menos de 30, dice la norma, yo debo estudiar todos. Pero si es más de 30, yo puedo seleccionar a través de una fórmula estadística para llegar a determinar mi tamaño de la muestra. Elegí un procedimiento de muestreo y por lo tanto yo ya sí selecciono la muestra. El método a usar en la presente investigación se realizará de la siguiente manera. Como estamos tratando de datos cualitativos, ¿sí? Se va a aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? Entonces ahí vemos, hemos desplegado la fórmula que va a ser utilizada y después reemplazada con los datos correspondientes, ¿sí? Entonces, para la aplicación de la fórmula se utilizan los siguientes datos. Por ejemplo, al azar hemos puesto que yo necesito, he cogido 196 personas, 196 ha sido mi población. Una vez que yo aplico mis respectivas fórmulas, sí, para llegar a determinar, por ejemplo, mi margen de error será del 5%, que generalmente es aceptable en investigación, mi nivel de confianza será de un 95%, valor de Z que siempre hemos hablado de donde sacamos, sí, es de la parte estadística, nuestro valor de Z, dónde va a estar ubicado nuestra, sí, donde vemos también que mis cálculos va a ser considerado dentro del 50%, tanto y del 0.5. Ese procedemos a reemplazarla y sí, aplicamos reemplazamos los datamos, saber cálculos del caso y de los 196 que hace mi población, yo llego a una muestra valor de N de 114. Esos son los que yo debo realizar la investigación. Aplicar una encuesta, en ciencias sociales, aplicar la técnica que me va a permitir llegar a obtener información. ¿Sí? Entonces, son pasitos muy rápidos, sí, de los pasos de la selección, sí. Esto para quienes están desarrollando perfil para su proyecto de titulación, es importante estos aspectos dentro del perfil, ¿sí? Entonces, hemos desplegado rápidamente aplicación de la fórmula y se procedió a reemplazar la fórmula y llegar a esos datos importantísimos. Entonces, para el siguiente paso, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo mi muestra, ¿sí? Y yo ya he procedido a reemplazar estadísticamente estos valores, yo debo ir a construir la famosa operalización de las variables, tanto de mi variable independiente como de mi variable dependiente, para poder llegar a determinar las preguntas básicas que se pueden realizar dentro cuando yo voy a aplicar encuestas, donde sugieren algunos investigadores aquí en el país y en cómo uno construye preguntas, que a veces me sorprendo, he sido calificador de alguna tesis o trabajo como les llaman, lo llamamos colaborador científico, y digo, chicos, ¿cómo hicieron las preguntas? ¿Dónde sacaron dice, pues no, preguntas de aquí, de allá, vienen y van preguntas y que no tienen una estructura lógica de cómo construyeron. Entonces, en investigación se acostumbra a sugerir la operalización de las variables, donde debe constar una conceptualización, categorías, indicadores
ítems básicos y técnicas e instrumentos, ¿no es cierto? Ya, en la parte de la vemos qué es lo que me dice la conceptualización. Puedo dar un concepto de mi variable independiente, ¿sí? De la variable independiente, escúcheseme bien, ya tenemos identificado la variable, entonces yo debo dar un concepto, apropiarme de algún concepto de algún autor, parafrasearlo y darme mi propio concepto, donde dice las categorías. La subcategoría van a ser de mi lluvia de ideas, ¿sí? De la parte donde desagrego a ese variable, ¿sí? Donde vemos, yo debo identificar, por ejemplo, la subcategoría de una política, por ejemplo, lo que sería el reglamento, lo que viene, ¿sí? Entonces vemos, y yo hablo sobre la subcategoría. ¿Y qué es un indicador? Porque todo debe ser medible, todo debe ser centrado, no se puede ser la razón del por qué un indicador, ¿sí? Para cada dimensión determina sus indicadores, es decir, elementos directamente observables y medibles, que reflejan la presencia o acción o dimensión en el contexto en el que se encuentra el problema investigado. Por ejemplo, aquí, para hacer un indicador, siempre debe haber la palabra ¿por qué? ¿Sí? La palabra número de personas, porcentaje de cumplimiento de metas, de objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo, de acuerdo a mi categoría, yo necesito evaluar? ¿Cómo evalúo? A través de indicadores. Esto se aplica en la parte de las ciencias duras y de las ciencias sociales, ¿sí? Para poder elaborar una pregunta, ¿sí? Pregunta, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo investigación de un componente de un motor con respecto a la combustión para la emanación. Yo puedo también hacer encuestas a los usuarios, a la población, donde yo voy a estudiar el impacto que tiene la contaminación sobre combustibles de energías fósiles. Sí, entonces yo puedo tranquilamente identificar mi variable, categorías, subcategoría de mis ideas, medir a través de la redacción de un indicador, donde el indicador, sí, a través de números, porcentajes, donde yo ya desarrollo mi pregunta. Sí, que puede ser preguntas de tipo cerradas, sí, generalmente en investigación se utiliza más las investigaciones cerradas, porque las abiertas sería ya convertir prácticamente en una entrevista. Y las técnicas y instrumentos que yo voy a utilizar para llegar a obtener mi información deseada, la técnica sería ya una entrevista o una encuesta. Bajo esos lineamientos, las preguntas deben ser desarrolladas. Generalmente, preguntas cerradas son sí o no. A veces también se puede construir con a veces, frecuentemente, si siempre, nunca. Bueno, y después ya les desplegaremos documentos, encuestas realizadas y que se sugieren hacerlas. En la parte de las encuestas son importantes, no cargarle muchas preguntas de las dos variables, ¿sí? Tanto como tenemos la misma operación, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente, usamos, ¿sí?, de muchas preguntas. ¿Qué sé yo? Podríamos poner unas 5 preguntas para nuestra variable independiente, unas 5 para las variables dependientes, y se construiría un documento para las 5, para unas 10 preguntas para construir nuestra encuesta. Tomando en cuenta que en una de estas preguntas, debería contener las dos variables para yo poder comparar mi hipótesis en investigación.
Entonces eso no hay un enmarque que me diga una sola pregunta para comprobar hipótesis o dos preguntas para que puedan poder verificar mi hipótesis, ser el cruce de variables. Entonces, de esa manera también es una opción para poder nosotros llegar a construir nuestra encuesta. Entonces existe otro mecanismo que es la escala de Likert. ¿Sí? Entonces, la famosa escala de Likert también se utiliza. Sí, se utiliza en investigación social, donde se trabaja con preguntas. Esta tiene una característica que se trabaja con conceptos básicos, conceptos de mis variables, dado por diferentes autores que hemos construido en nuestro marco teórico. Esto en la escala de Likert lo que consiste es pasar la información consolidada, la información obtenida durante mi investigación de algunos conceptos, ¿sí? Que van a respaldar. Entonces, esta se construye bajo algunas alternativas de tipo cerrado, donde A significa totalmente de acuerdo, B parcialmente de acuerdo, C ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en acuerdo. Entonces usted hace colocar de sus variables, de su U, y va a colocar dentro del instrumento, que es la famosa escala de Likert, se le conoce así, y hemos desarrollado algunos trabajos de investigación, nos ha ido súper bien sobre la aplicación de la escala de Likert. Obviamente ya con estas dos alternativas que les propongo, que la una es la operarización de las variables para construir preguntas, sí que específicamente parte de la conceptualización, donde uno pone categorías, indicadores, ítem básico, desarrollar preguntas posibles y la entrevista que se va a utilizar. Otro mecanismo que a la de uno también trabaja, pero con conceptos y también con preguntas alternativas cerradas, donde al encuestado no le va a dar oportunidad a divagar sobre la respuesta. Sí, luego, para ya ir terminando la parte de mi capítulo 3 de metodología de la investigación, donde ella me pide realizar un plan de procesamiento de la información, me he permitido compartir lo que generalmente se acostumbra a insertar dentro del documento. Necesitamos, sí, como les decía al inicio del capítulo 3, lo que es metodología de la investigación, materiales y métodos, consiste en decir lo que yo voy a hacer en mi capítulo, en mi siguiente capítulo, mi documento de investigación, en este caso tesis o paper. Entonces, el plan de procesamiento de la información, vamos a decir que voy a procesar. Entonces, bajo las siguientes características, que voy a una revisión de la información recogida. Voy a aprovechar lo necesario y voy a dejar lo irrelevante, lo que no necesito. Debo hacer contar bajo el siguiente esquema que dice que hay una recogida, que aprovecharé la información relevante y decir lo innecesario. Lo que necesito, lo que no me va a sustentar mi investigación. Dice que voy en este caso a realizar una tabulación. Sí, voy a tabular la información recogida en mi encuesta, según las variables de cada hipótesis, manejando la información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. En este caso específico, vamos a representación gráfica. Usted puede utilizar varas, puede utilizar pasteles y algunos
algunos instrumentos estadísticos que le va a permitir graficar los resultados. La representación gráfica, que una vez obtenida la información mencionada, se procederá a la elaboración de gráficos que permitan una interpretación más comprensible de los estadísticos. Ahí usted puede utilizar el Excel, puede utilizar el SPS, que le va a permitir insertar información y obtener el resultado. El SPS también es muy importante, muy amigable, donde carga información y el mismo le arroja hasta los gráficos. A mí no me gusta mucho utilizar porque el reportar, hemos tenido casos de compañeros y especialmente me refiero a compañeros, me refiero a estudiantes que no saben de dónde, cómo se calculó los datos, ¿sí? Cómo se graficó, cómo llegamos a la campana de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo he desarrollado el plan de procesamiento de la información, yo debo trasladarme a lo que significa en mi capítulo 3, 3.72, que sería el análisis y la interpretación de los resultados. Si de los resultados estadísticos vamos a ver, ¿sí? Que es necesario que destacando relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis, ¿no? Aquí ya necesitamos ver qué es lo que está pasando con mis objetivos y qué está pasando con lo que yo planteé. Por arriba quedó planteada, al final del capítulo 1 quedó planteada mi hipótesis. La interpretación de los resultados con el apoyo del marco teórico, ¿sí? En el aspectos pertinentes. Una vez que los datos obtenidos se interpreten, estos van a ser utilizados ¿para qué? Para plantear conclusiones y recomendaciones, sustentar la propuesta establecida, además de verificar los objetivos. Miren qué importante que es realizar el análisis y la interpretación de los resultados. En el momento que realiza análisis de los resultados y no llegó a lo que estábamos planteamos, puede ser que su investigación se haya caído. Entonces habrá que volver a plantear nuestro problema de investigación, nuestro tema de investigación y posible hipótesis. Sí, en caso de que ya cuando hacemos, por ejemplo, gráficas del cuadrazo, por ejemplo, hay investigaciones que se han caído y habrá que volver a replantearse otro tema de investigación, identificar otro problema. Entonces, que les vuelva a leer, por ejemplo, dice que la interpretación de los resultados con el apoyo del marco teórico, si ven lo importante es desarrollar un marco teórico adecuado, pertinente, con la data necesaria para poder tener fundamentos para mi nueva investigación. En el aspecto pertinente, una vez que los datos obtenidos sean interpreten, estos van a ser utilizados para plantear las conclusiones y recomendaciones, sustentar la propuesta establecida, además que se van a verificar ya se los firmó objetivos. el 2 de marzo del 2020, donde se trabajó con chi cuadrado, porque se puede trabajar también con TDStudio y otras herramientas estadísticas. En el caso que más se trabaja, por ejemplo, utilizan, es bastante chi cuadrado, que es la comprobación de la hipótesis. Sí, ¿cómo voy a verificar mi hipótesis? Que es importantísimo. Lo que yo arriba planteé se llamaba planteamiento de hipótesis. Aquí se llama verificación de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis se lo establecerá utilizando la prueba estadística cuadrada o alguna otra herramienta estadística. Excelente, ya. Que se establecerá, vamos a hacer ¿qué? Establecimiento de conclusiones y recomendaciones de chi. Una vez, sí, eso es importantísimo, ¿no? Una vez recogido, analizado e interpretado los resultados, se procederá a elaborar las conclusiones y recomendaciones. Es bastante, chicos, ¿sí? Las conclusiones son directamente relacionadas con los objetivos específicos, enero, febrero, no se pagó, o sea, sería ahí el 20, y este es un 30%. Es importantísimo hacer constar en nuestro documento estos aspectos fundamentales, sí, en mi tesis de pregrado, de posgrado, de doctorado. ¿Te puedes bajar un 30%? Ningún documento de investigación. Sí, porque ya enero, febrero ya está. Dentro de la y marzo también no se pagó tanto. Parámetros que construye el documento.
al tiempo. Sí, ¿sí? Igual, entonces disminuye más. Esto es lo que hemos querido llegar a. El objetivo nuestro ha sido de manera práctica, mantenimiento, de manera teórica, lo que es la construcción del marco teórico. Este momento hemos terminado el desarrollo de la metodología y métodos que yo voy a necesitar para mi investigación. El siguiente paso, que es el día de mañana, estaríamos desarrollando lo que es el análisis y la interpretación de los resultados, donde les desplegaremos algunos documentos. Una vez que terminemos con el análisis e interpretación de los resultados, la gráfica corresponde a la estadística, procedemos a la elaboración de conclusiones y recomendaciones que tienen los documentos y desplegaremos información respecto a la construcción, el esquema muy rápido, de los reembolsos, se hace un resumen que dice que no de una investigación, los asuntos accidentales, 135. Un resumen, y obviamente desplegaremos algunos papers desarrollados por mi también, la estructura de un paper que debe contener requerimientos de las revistas indexadas. Usted se va a dar cuenta que una vez que usted construye un documento, una tesis bien estructurada, será para los generadores, será, pero no, igual no cariño por usted mismo y para su comunidad, ¿sí? Recuerde que estos documentos que usted está elaborando, está realizando, después para este año hay $45,000 de sus hijos, de su familia y de la comunidad científica. Importante en la sociedad, es útil. Y si uno no es útil para sí mismo y para la familia y la sociedad, si es que mejor no vale la pena vivir. Entonces, bajo esos parámetros, mañana los documentos, y dice servicio complementario, por ejemplo, y donde simplemente si necesitamos plata en esa cuenta, información del documento madre. ¿Cuál es el documento madre? Que vendría a ser nuestra tesis, ¿sí? Algunos papers pueden nacer de una misma tesina, de una misma tesis, un mismo documento, y tendría relevancia científica en la publicación de un documento acreditado, certificado, revisado por pares, para que su nombre conste ya dentro de la edad científica. Les quiero quitar más tiempo, espero que la conectividad haya sido buena. De mi parte, dejo abiertos es que hay algunas preguntas que podemos ir conversando, y eso sería de mi parte. Sí. Sí, te entiendo. Compañero Luis está ahí, ha sido buena la conectividad, se pudo escuchar. Quisiera que me comente, por favor. Sí, Inge, muy bueno, mil disculpas, me llamó el Inge y estaba contestando, por eso no pude. Pero sí, estaba a veces entrecortaba, pero yo le pude escuchar bien, aunque muchos de los estudiantes dijeron que no habían podido escuchar.